y sin ninguna duda la noticia de esta altura de la noche es el atentado que sufrió en Pedro Juan Caballero Laura Casuso, abogada, acuérdense, de Jarvis Jiménez Pavao. ¿Qué información última que se tiene al respecto, Sara? La información que nos llega es que recibió 13 impactos de bala en Pedro Juan Caballero, fue derivada en estado grave al hospital regional. Es la información que tenemos a estas horas. Se puede ver en este video lo que sucedía 19:35 aproximadamente de esta noche, y ya la información que nos llegaba inmediatamente sobre esta situación que envuelve a Laura Casuso, abogada del narcotraficante Jarvis Jiménez Pavao, que fue extraditado a Brasil el 28 de diciembre del 2017, Carlos. Fue en la fracción, siempre siguiendo a ABC Digital, este atentado concretamente fue en la fracción San Luis del barrio María Victoria. Como les decía Sara, ella fue llevada aún con vida al hospital regional de la ciudad tras el atentado. De acuerdo con los primeros datos, desconocidos abrieron fuego contra Casuso desde una camioneta Toyota modelo Hilux. Casuso es abogada de narcotraficantes Jarvis Jiménez Pavao, además de Marcelo Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, y sí hay informaciones contradictorias, Sara. Así es, la información que llegaba primeramente al respecto era que fallecía, finalmente no. La información confirmada es que ella fue llevada con heridas graves al hospital regional, y sobre esta información vamos a estar informando. Recordemos, Carlos, que en diciembre pasado ella señalaba que ya había recibido amenazas de muerte y que ella no tenía las garantías, no se sentía segura de quedarse a vivir en nuestro país, y por eso ella pretendía ir a vivir a Brasil, en realidad, que era lo que ella anunciaba. Incluso en su momento se había despachado en contra del Poder Ejecutivo, decía: no me siento segura para vivir en este país donde hay un ejecutivo en contra mía. Y también haciendo esa información de intenciones de ir a vivir a Brasil, decía que ella que tenía unos audios sobre el caso Piñanes. ¿Recuerdas el caso Piñanes, el agente de la SENAT que había sido asesinado? También fue uno de los puntos que en su momento, de los que ella estuvo hablando al respecto con medios de comunicación. Y estamos con Iván Leguizamón ahora. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Sara, ¿cómo están? Buenas noches a todos los televidentes. Y un atentado que se veía venir. De hecho, Laura Casuso es tal vez la única miembro del primer anillo de Jarvis Jiménez Pavao que seguía viva. Hay que recordar esta guerra que había tenido una especie de tregua hace 2 años, el 15 de junio del año 2016, cuando en una supuesta alianza entre Jarvis Jiménez Pavao, Elton Leonel Rumich da Silva y de por medio el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, las dos principales facciones brasileñas, habían atentado contra quien hasta ese momento era el máximo capo de la frontera. Me refiero a Jorge Rafat Toumani. Fue el episodio que supuestamente unió a Galán y a Jarvis, los otros dos contendientes de Rafat en el tráfico de drogas y de armas. Desde entonces, coincidentemente, se produjo una sangrienta guerra que cegó la vida de por lo menos 12 personas vinculadas directamente con Jarvis Jiménez Pavao y que operaban bajo la fachada de una empresa denominada Cristo Rey S.A., que coincidentemente tiene el nombre de la estancia ubicada en la colonia Lorito Picada de Pedro Juan Caballero, donde había sido desmantelada una célula del PSC que supuestamente Jarvis hospedó en el lugar. Esa estancia pertenecía a otro narco de Pedro Juan Caballero, Clemencio Gringo González, uno de los pocos fugitivos que quedan en la frontera. Desde que se inició la guerra entre Galán y Jarvis, este último perdió a 2 elementos. Algunos por mencionar, Paulo Yaques y Milena Suárez, la pareja brasileña que fue emboscada el 2 de enero del año 2017 en el barrio Roberto L. Petit, luego de visitar a Pavao. Después todos recordamos aquel brutal atentado en la capital, en el cual había sido muerto un sobrino político de Jarvis, William Jiménez, y también el hijo de 5 años de este último. Fueron algunas de las víctimas colaterales. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora Casuso? Porque aparentemente esta habría operado con un sector de la Policía Civil del Brasil para dar localización ¿a quién?
al rival de Jarvis, Elton Leonel Rubich da Silva, alias Galán, quien había caído ya detenido en Río de Janeiro, curiosamente en una tienda mientras estaba haciendo un tatuaje en la pierna. Este hecho habría desencadenado en el atentado que hoy está a punto de cegar la vida de la conocida abogada Laura Casuso, quien no solamente defendió siempre a Jarvis Pavão, sino que también estaba litigando en paralelo para que el Estado, a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, la Cenavico, no termina de despojar completamente a Pavão de sus propiedades. Una de ellas, la codiciada estancia Cuatro Filhos. Otro cliente conocido de Laura Casuso, un tal Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, el que también hizo tambalear a la cúpula de la policía y a la propia Fiscalía General del Estado. Todos estos hechos, en una especie de cadena, habrían ocasionado el atentado de esta noche en Pedro Juan Caballero, compañeros. Básicamente, entonces, ¿puedes repetirnos qué habría hecho Laura Casuso que le costó este atentado, Iván? Habría colaborado en la captura de Elton Leonel Rubich da Silva, alias Galán, quien también opera con la identidad paraguaya de Ronaldo Rodrigo Benítez. Este era el presunto traficante o el presunto contendiente de Pavão en la disputa por el poder en la frontera a partir de la muerte de Rafat. Iván, si mal no recuerdo, Galán, a quien te estás refiriendo, estuvo involucrado en este caso de sicariato que se dio aquí en Asunción cuando falleció un niño. Sí, claro. De hecho, los detenidos en el barrio Santa María, detrás del Cementerio del Este, son todos sus sicarios. De hecho, uno de ellos está procesado con Galán en una causa abierta aquí en Paraguay por lavado de dinero. Por eso, la muerte de Rafat fue el principio del fin. Porque los otros dos grandes capos, Galán por un lado y Jarvis por el otro, se unieron para desplazar a Rafat. A partir de entonces, ya con Rafat fuera del camino, por un lado Galán quería quedarse con la frontera y por el otro Jarvis. ¿Qué pasa ahora? Ambos están recluidos en Brasil. ¿Se puede decir que Pedro Juan entonces es literalmente territorio liberado por el narcotráfico? Ahora mismo no hay un patrón tan grosso como eran estos. Hay uno apodado Minotauro que está tratando de emerger, pero que todavía no tiene alquilaje ni de Galán ni del propio Pavão. Iván, recuerdo que la abogada Laura Casuso había hablado cuando Jarvis Pavão iba a ser extraditado al Brasil y decía ella, no tengo las garantías para quedarme a vivir en Asunción o en Pedro Juan Caballero, iré a vivir al Brasil. Sin embargo, no cumplió y se encontraba en Pedro Juan Caballero ahora. ¿Esto tiene que ver con la defensa que ella estaba ejerciendo sobre Marcelo Piloto o cuál sería la razón? Principalmente la defensa de los bienes de Pavão. Jarvis tiene muchísimas propiedades. La que te cité, por ejemplo, Sara, la estancia Cuatro Filhos, que funciona en Ubiyaú. Jarvis también tiene varios negocios, varios emprendimientos en Pedro Juan Caballero y en Ponta Porá. Hay que recordar que Pavão es oriundo de esa zona. Los hijos de Pavão y los hijos de Rafat, paradójicamente, siguen trabajando juntos en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. Aquella entrevista que le habíamos hecho a Pavão con la compañera Mabel Renfeld en septiembre del año 2016 en la agrupación especializada, Laura Casuso había enviado varios mensajes subliminales al gobierno, como que tenía pruebas del atentado contra el capitán Piñanes, que había pagado Jarvis por la liberación de Arlan Fick, como que había financiado la compra de equipos de espionaje, varias especies de amenazas subliminales que había hecho siempre en el marco de una estrategia para que Jarvis Pavão no fuera extraditado. ¿Qué pasó? Nunca presentó nada. Nunca dijo, acá están las pruebas. Ella amenazaba con que si el gobierno insistía en la extradición, iba a presentar esas pruebas. Más, nunca pasó aquello. Incluso la propia Laura Casuso, quien defiende ahora a Marcelo Piloto, había también hecho lo mismo en aquella conferencia de prensa de Marcelo Piloto en la agrupación especializada la semana pasada, cuando también envió mensajes subliminales, cuando también amenazó al gobierno, cuando advirtió que iba a revelar datos importantes, pero hasta ahora la extradición de Marcelo Piloto parece ser que no va a caer bajo ningún sentido. Imágenes ahora mismo en vivo y en directo de la llegada de Laura Casuso al hospital en Pedro Juan Caballero. Estas son imágenes de adentro del hospital. Y la cuestión que surge inmediatamente es si Laura Casuso queda fuera de juego, ¿qué pasa con Jarvis en Paraguay? Y se queda sin su principal brazo ejecutor. Así de simple. Se queda sin gente en Paraguay, porque como te decía, ella era la única miembro del primer anillo que seguía viva. Yo creo que con esto la facción de Jarvis
queda completamente exterminada. ¿Y el liderazgo entonces a quién queda? Y es ahora cuando seguramente van a intentar emerger algunos capos. En Pedro Juan hay un tal Minotauro que trata de ganar posición. También sigue fugitivo Gringo González, aquel que había rescatado en 2015 una carga de cocaína de la propia jefatura de policía. Pero no hay a la vista un patrón así con un nombre tan pesado como el de Jarvis o el de Galán. Casuso era la única que seguía en movimiento, que mantenía vigente a los elementos de Pavón, y con esta acción, que si es que termina en su muerte, yo creo que también ya se puede hablar del fin de la era de Jarvis Jiménez Pavón, quien cumple actualmente 2 condenas en la Penitenciaría Federal de Mossoró, a 4.000 kilómetros de Asunción.